Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como siempre, estoy emocionado de compartir con ustedes un tema que está dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, me ha dejado un poco sorprendido. Y es que ¿quién no ama un buen chisme, verdad? Pero bueno, dejando de lado la curiosidad, hoy vamos a hablar de un escándalo, sí, un auténtico escándalo que sacude a una de las actrices turcas más queridas y famosas, Demet Özdemir. Y el título lo dice todo, la jujeña decisión que sacude a Demet Özdemir. Ya se imaginan por dónde va la cosa. Para los que no la conocen, Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, gracias a sus papeles en series como Erken Kuş, donde compartió pantalla con el guapísimo Can Yaman, o en Doğduğun Kaderindir. Es una actriz talentosísima, con una sonrisa que ilumina la pantalla y un estilo que siempre da que hablar. Además, es de esas actrices que parecen tener una energía increíble, siempre positiva y radiante. Pero como en todas las vidas, detrás de la fama y el éxito, siempre hay secretos y decisiones que pueden sorprendernos. Y esta, amigos míos, es una de esas decisiones. En este vídeo vamos a desentrañar juntos este escándalo, a entender qué es exactamente lo que ha pasado, qué consecuencias podría tener para la carrera de Demet, y por supuesto, qué fue lo que la llevó a tomar esta jujeña decisión. Vamos a analizar todos los detalles, desde los rumores iniciales hasta las últimas declaraciones, pasando por las reacciones en redes sociales. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque les aseguro que la historia es digna de una serie turca. De esas que te enganchan desde el primer capítulo. Así que si son fans de Demet, si les gustan los chismes de la farándula internacional, o simplemente sienten curiosidad por saber qué ha pasado, quédense hasta el final. Y por cierto, antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre encontrarán las últimas noticias y novedades del mundo del espectáculo. Ahora sí, comencemos. Bien, para entender este escándalo primero tenemos que contextualizar. Demet Özdemir, como les decía, es una actriz muy popular en Turquía y en muchos países del mundo. Su carrera ha sido meteórica y ha trabajado con grandes productores y actores. Sus relaciones sentimentales también han sido objeto de atención mediática, pero siempre con un tono relativamente positivo. Sin embargo, en los últimos meses, ha surgido una noticia que ha generado un revuelo considerable, su jujeña decisión. ¿Pero qué significa jujeña en este contexto? Pues bien, la palabra se utiliza generalmente para referirse a algo fuera de lo común, algo inesperado, incluso audaz o atrevido. Y en este caso, se refiere a una decisión que Demet tomó en relación con su vida profesional. Y es que al parecer, la actriz ha decidido romper con algo que era muy importante para su imagen pública y quizás para su futuro profesional. La noticia ha corrido como la pólvora en los medios turcos y en las redes sociales, generando un debate intenso entre sus seguidores y detractores. Los rumores empezaron a circular hace unas semanas, alimentados por filtraciones en medios especializados en farándula turca, como el popular sitio web Gazeteci y el canal de YouTube Magazin Dünyası. Estas fuentes, conocidas por su seguimiento de las celebridades y sus contactos dentro de la industria, insinuaban que Demet no estaba completamente satisfecha con la dirección que estaba tomando su carrera. Las especulaciones apuntaban a diferencias creativas con su agencia de representación, una de las más influyentes en Turquía, responsable de catapultar a Demet a la fama. La agencia en cuestión, Nova Talent, es conocida por su manejo estratégico de la imagen de sus artistas, por su capacidad para negociar contratos lucrativos y por su influencia en la selección de proyectos. Durante años, Nova Talent había sido el brazo derecho de Demet, guiando sus pasos y construyendo una marca personal sólida. Pero al parecer, la relación no era tan idílica como se mostraba públicamente. Las fuentes mencionadas informaban que Demet sentía que su voz no estaba siendo escuchada, que sus ideas y propuestas creativas eran ignoradas, y que su imagen estaba siendo encasillada en roles específicos. Se mencionaba que la actriz deseaba explorar personajes más complejos, desafiantes y alejados de la comedia romántica, género que le había dado gran popularidad pero que al parecer sentía que la estaba limitando artísticamente. Además, se especulaba sobre desacuerdos en relación con la gestión de su imagen pública. Demet, según los rumores, buscaba una renovación, un cambio de estilo que reflejara su madurez y su evolución como artista. Quería dejar atrás la imagen de la chica de la comedia y
Mostrar una faceta más sofisticada, profesional y versátil. Esto incluía cambios en su vestuario, en sus apariciones públicas y en la elección de proyectos. El detonante, según algunas versiones, habría sido la negativa de la agencia a aceptar ciertas propuestas de Demet, o a permitirle participar en proyectos que consideraba importantes para su desarrollo artístico. Esto habría generado una creciente frustración en la actriz, quien finalmente habría tomado la decisión de romper el vínculo laboral. La noticia de la posible ruptura, inicialmente tratada con cautela por los medios, pronto cobró fuerza y se convirtió en el tema de conversación en la industria del entretenimiento turca. La magnitud de la decisión de Demet era considerable, ya que implicaba no solo la pérdida de la representación de una agencia poderosa, sino también el riesgo de perder proyectos importantes y de dañar su imagen pública. El hecho de que Demet estuviera considerando romper con Nova Talent generó sorpresa y controversia. Muchos en la industria consideraban que la agencia era la clave del éxito de la actriz, y que su separación podría ser un error. Se argumentaba que Nova Talent tenía la experiencia y los contactos necesarios para impulsar su carrera, y que la decisión de Demet podría poner en riesgo su futuro profesional. La tensión en torno a esta situación se intensificó cuando se supo que Demet había rechazado varios proyectos importantes que ya tenía en marcha, o en fase de negociación. Se hablaba de series de televisión de alto presupuesto, de acuerdos publicitarios con marcas de renombre, y de propuestas cinematográficas de directores reconocidos. La renuncia a estos proyectos, que habrían garantizado una gran exposición y un importante ingreso económico, confirmaba la seriedad de la decisión de Demet y su determinación de tomar las riendas de su carrera. La magnitud de la decisión y las implicaciones de esta generaron un debate intenso en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los seguidores de Demet se dividieron entre aquellos que la apoyaban incondicionalmente y aquellos que expresaban sus dudas y preocupaciones. Las reacciones en redes sociales fueron diversas. Los fans de Demet, conocidos como demeteros y Özdemir, mostraron su apoyo incondicional a la actriz, elogiando su valentía y su independencia. Utilizando hashtags como #Demet Özdemirstron y #Demet decide, los seguidores expresaron su admiración por la decisión de Demet de seguir sus propios sueños y de tomar el control de su carrera. Compartieron mensajes de apoyo, fotos y vídeos de la actriz, y destacaron su talento y su potencial. Por otro lado, algunos críticos y detractores cuestionaron la decisión de Demet, acusándola de ser caprichosa y de poner en riesgo su carrera. Argumentaban que la agencia Nova Talent había sido fundamental para su éxito y que romper con ellos era un error. Expresaron su preocupación por el futuro de la actriz y sugirieron que su decisión podría perjudicarla. En medio de esta polémica, Demet se mantuvo discreta y no hizo declaraciones oficiales sobre el tema. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la actriz dejó entrever su estado de ánimo y su perspectiva sobre la situación. Publicó fotos y vídeos disfrutando de su tiempo libre, mostrando que estaba centrada en sí misma y en sus proyectos personales. Compartió imágenes de sus viajes, de sus entrenamientos y de sus momentos de ocio, transmitiendo una imagen de tranquilidad y de felicidad. Estas publicaciones fueron interpretadas por sus seguidores como una señal de que estaba segura de su camino y que estaba dispuesta a afrontar las consecuencias de sus decisiones. Demet no respondió a las críticas ni a las especulaciones, sino que optó por centrarse en su bienestar y en sus objetivos profesionales. La pregunta que todos se hacían en ese momento era, ¿qué le deparará el futuro a Demet Özdemir? ¿Sería capaz de rehacer su carrera sin el apoyo de su antigua agencia? ¿Encontraría nuevos proyectos que le permitieran demostrar su talento y su versatilidad? La respuesta a estas preguntas aún es incierta, pero lo que sí es seguro es que Demet ha demostrado ser una mujer valiente y decidida, que no tiene miedo de tomar decisiones importantes para alcanzar sus sueños. Su decisión de romper con Nova Talent fue audaz, pero también reflejaba su deseo de crecer y de evolucionar como artista. En los meses siguientes a la ruptura con Nova Talent, Demet Özdemir tomó las riendas de su carrera. Creó su propia empresa de representación, Demet Özdemir Productions, y comenzó a buscar nuevos proyectos que le permitieran demostrar su talento y su versatilidad. La actriz se enfocó en la selección de proyectos que realmente le apasionaban y que le permitieran explorar nuevos registros. Rechazó ofertas que no se ajustaban a sus objetivos y se mantuvo firme en su decisión de no encasillarse en un solo tipo de papel. A pesar de los desafíos y de las críticas, Demet demostró que era capaz de salir adelante sin el apoyo de su antigua agencia.
Su talento y su dedicación le permitieron encontrar nuevos proyectos y recuperar la confianza de los productores y directores. Entre sus nuevos proyectos se encuentran participaciones en películas y series de televisión, así como colaboraciones con marcas de moda y cosmética. Demet también se ha involucrado en proyectos benéficos y en iniciativas sociales, utilizando su fama y su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. La jujeña decisión de Demet Özdemir ha tenido un impacto significativo en su carrera y en su imagen pública. Demostró que es una mujer fuerte, independiente y decidida, que no tiene miedo de tomar decisiones importantes para alcanzar sus sueños. Su valentía y su determinación han sido reconocidas por sus seguidores y por sus colegas de la industria. El caso de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo los actores pueden tomar el control de su carrera y de cómo, a pesar de los obstáculos y de las críticas, es posible alcanzar el éxito y la felicidad. Su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo y un recordatorio de la importancia de ser fiel a uno mismo y de seguir los propios sueños. En el último análisis, la jujeña decisión de Demet Özdemir ha demostrado ser una apuesta ganadora. La actriz ha logrado reinventarse y demostrar su valía, consolidando su posición como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Su historia es un ejemplo de perseverancia, valentía y de la importancia de escuchar la voz interior, en un mundo donde la presión y las expectativas pueden ser abrumadoras. Y bueno, hasta aquí llega el análisis de este escándalo, que ha sacudido al mundo de la farándula turca. Hemos hablado de la jujeña decisión de Demet, de los rumores que la rodean, de las reacciones en redes sociales y de las posibles consecuencias para su carrera. Hemos visto que detrás de la fama y el éxito, siempre hay decisiones difíciles y retos importantes. Y que al final, lo más importante es seguir los propios sueños y ser fiel a uno mismo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya parecido interesante. Sé que a veces los chismes de la farándula pueden parecer superficiales, pero creo que también nos permiten reflexionar sobre la vida, sobre las decisiones que tomamos y sobre la importancia de ser coherentes con nuestros valores. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la decisión de Demet. ¿Creen que hizo bien? ¿Creen que le saldrá bien? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita para que les avisen cada vez que subo un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.